Buenos días, alumnos de tercera secundaria. El día de hoy vamos a ver el tema número 3 y se va a llamar así, resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir ese tema? Este tema se resume en una cosa. Vamos a tener un triángulo rectángulo como el que vemos acá, este triángulo rectángulo. Vamos a tener datos y vamos a tener que hallar algo. De datos vamos a tener siempre un lado y un ángulo. Siempre. Vuelvo a repetir. De datos vamos a tener un lado y un ángulo. Y lo que vamos a hallar va a ser los otros dos lados. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a tener de datos lo siguiente. Le voy a poner acá un ángulo. Le vamos a llamar θ. ¿Sí? Ese va a ser mi primer dato. El ángulo. El ángulo θ. ¿Ok? Ahora, mi segundo dato que yo voy a hallar, va a ser por acá un lado. Vamos a ponerle que ese lado que tengo como dato va a ser su cateto opuesto. Y va a ser A. ¿Sí? Ahora, mis datos son el ángulo θ y el lado A. El ángulo θ y el lado A. Ahí está. ¿Sí? Esos son mis dos datos. Muy bien. Los separamos. Ahí está. Ahora, si en ese triángulo yo tengo un ángulo agudo θ y un lado A, vamos a tener que hallar los otros dos lados. Por ejemplo, por aquí, vamos a tener que hallar este lado de acá y este lado de acá. Eso es lo que nosotros vamos a hallar. Como son los lados que vamos a hallar, dos lados, vamos a ponerle valores. Esos dos lados vamos a tener que hallar, entonces vamos a ponerle valores. Por aquí vamos a ponerle X y por aquí, este lado, vamos a ponerle Y. Entonces lo que vamos a hallar va a ser esas variables. Vamos a hallar los otros dos lados que son X y el otro lado que es Y. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vuelvo a repetir. En un triángulo rectángulo vamos a tener de datos siempre un ángulo agudo. A ver, vamos a poner por acá un ángulo agudo y un lado. Esos van a ser mis datos. ¿Sí? Esos van a ser mis datos. Ahí está. Y lo que vamos a tener que hallar van a ser los otros dos lados. En este caso va a ser el lado Y y el lado X. Eso es lo que nosotros vamos a hallar. Muy bien. Ahora, para poder hallar esos dos lados, tenemos que hallarlo cada uno por separado. Por ejemplo, si yo quiero hallar X, tengo que hallarlo en función de A, del lado A y del ángulo θ. ¿Sí? Y para eso nos vamos a ayudar de esta formulita de acá, que vemos de marco amarillo, que dice, en la parte superior vamos a poner lo que quiero, y en la parte inferior vamos a poner lo que tengo. ¿Qué quiere decir? Que en la parte superior voy a poner lo que quiero hallar, o sea, la variable que quiero hallar, en este caso X, y en la parte inferior el lado que yo tengo, o sea, el lado A. Recuerda que en la parte superior y en la parte inferior siempre van lados, ¿sí? Tanto en la parte superior como en la parte inferior siempre van lados. Y eso va a ser igual a una razón trigonométrica. Muy bien, te voy a explicar acá con este ejemplo para que me puedas entender. Existen tres casos. El primer caso va a ser lo siguiente. Vamos a ver cuando tengo un ángulo. Vamos a poner el mismo ángulo. Va a ser el ángulo θ. Y vamos a tener de lado. Vamos a ponerle por acá el lado, ¿sí? Vamos a ponerle por acá. Igualito que el problema de arriba. El lado que esté aquí. El lado A. Entonces, alumnos, de datos vamos a tener el ángulo θ y el lado A. Y nosotros vamos a hallar los otros dos lados, que son aquí, que le vamos a llamar X. Y este lado de acá, que le vamos a llamar Y. Vamos a hallar esos dos lados en función al ángulo θ y al lado A. Entonces, aquí dice, hallamos. ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar X. Vamos a hallar X. Y, a ver, vamos a hallar X. Y vamos a hallar Y. ¿No es cierto? Vamos a hallar X y vamos a hallar Y. Muy bien. Primero vamos a hallar X. Te voy a explicar.
Para yo hallar x en función de a y del ángulo θ, vamos a ceñirnos a esta fórmula, ¿sí? En la parte superior lo que quiero. En la parte superior voy a poner lo que quiero hallar, o sea, x. Allá, x, ahí está, x. Y en la parte inferior lo que yo tengo de dato. ¿Quién es mi dato que yo tengo? A, ¿sí o no? A, ahí está, A. Recuerda que en esa división siempre se ponen lados, ¿sí? Lo que quiero, x, entre el dato que tengo, A. Ahora, alumnos, aquí, si yo me doy cuenta, para x, ¿qué es θ? Θ para x, ¿qué cosa es? Es su cateto, es su cateto opuesto, ¿no es cierto? Para x es su cateto, vamos a ponerlo acá arribita, su cateto opuesto, ¿sí? Ahí está. ¿Y qué cosa es perdón, chicos, para x sería θ su cateto adyacente, sería su cateto adyacente, ¿sí? Ahí está, adyacente. ¿Y qué sería para θ? Para a sería su cateto opuesto, ¿no es cierto? Su cateto opuesto, ahí está. Entonces, ahí está, a A le ponemos su cateto opuesto, ¿sí? Vamos a ver, te voy a volver a repetir esto. Entonces, lo que quiero hallar es x, ya va en la parte superior y el dato que tengo es a. Para x, θ es su cateto, θ para x es su cateto adyacente y para a es su cateto opuesto. Y si yo divido cateto adyacente entre cateto opuesto, ¿qué es lo que me da? Lo busco por acá. Cateto adyacente entre cateto opuesto, está aquí, ¿no es cierto? Está aquí, ¿sí o no? Es el coseno, ¿sí o no? Entonces, esa razón va a ser igual al coseno, al coseno, al coseno ¿de qué ángulo? Del ángulo θ. Ahí está. Ya está. Finalmente salió el problema. Entonces digo, x es igual. Si ustedes se dan cuenta, el a que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar, ¿no es cierto? Entonces x va a ser igual a por, le ponemos un puntito, por coseno del ángulo θ. Ahí está. A por coseno del ángulo θ. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Ahora, alumnos, vamos a hallar el lado y. Para eso usamos otra fracción y ponemos acá en la parte superior lo que quiero. Es y, ¿sí? Y el dato que tengo va a seguir siendo a. Va a seguir siendo a, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué cosa es y para θ? Para θ, y viene a ser su hipotenusa, ¿no es cierto? Es su hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces y para θ es su hipotenusa. ¿Y qué cosa es a para θ? A viene a ser su cateto opuesto, ¿no es cierto? Su cateto opuesto. Alumnos, y si yo divido hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿qué razón es? Lo busco por aquí y hipotenusa, acá está, sobre cateto opuesto me da la cosecante. Ahí está. Es la cosecante del ángulo que estamos evaluando, del ángulo θ. Ya está. Entonces, finalmente, si yo quiero hallar y, despejo y digo y es igual a, lo paso a multiplicar, a por cosecante de t. Ahí está. Entonces, alumnos, si ustedes se dan cuenta, hemos hallado x y y, los dos lados, en función al lado a y al ángulo θ. Y así es como se halla. Voy a tener siempre dos datos y voy a tener que hallar los otros dos datos, los otros dos lados, en este caso x y y. Vamos a ver en el siguiente video el segundo caso y el tercer caso.